Marcos capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos del 30 al 32. Repito la cita bíblica. Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32. Pero mantenga sus Biblias abiertas para que cuando sea el momento de leerla, pues lo tengan ya abierta y dispuesta para comenzar. La tendencia de la gente es ir al crecimiento rápido. La gente de nuestros tiempos ya no le gusta estar esperando. La gente de nuestros tiempos ya no tiene la paciencia que tenían aquellos campesinos que acostumbraban a esperar después de la siembra que llegara el tiempo de la siega. Nuestros niños son impacientes. A ellos les encantaría ya ser adultos con tal de no pasar por los exámenes a los cuales se tienen que enfrentar frecuentemente en sus escuelas. Queremos aprender inglés, todos queremos en este país aprender inglés, pero pocos quieren ir a la escuela a estudiar inglés. Queremos hacernos millonarios, queremos hacernos ricos, pero muchas de esas personas que se quieren hacer ricos no tienen un espíritu de trabajo, de esfuerzo, y tratan constantemente de evadir el proceso de crecimiento. Muchos de nosotros, los cristianos, nos encantan ver los milagros de Dios. Nos encanta ver que Dios se mueva poderosamente y que obre en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Pero no dedicamos tiempo para edificar esa relación con nuestro Padre. Queremos bendición, pero no la relación con Él, la cual requiere tiempo y dedicación, compromiso. Muchos desean muchas cosas en la vida, pero todo lo que nosotros deseamos conseguir en la vida requiere un sacrificio. Todo comienza desde algo pequeño y tiene el potencial de crecer, pero mucho depende de lo que nosotros estemos dispuestos a entregar, a sacrificar, y depende primeramente de la bendición de nuestro Señor. Sin embargo, el principio ineludible, tanto en el mundo como en el mundo espiritual, en el reino de Dios, que es la serie que estamos estudiando, Principios del Reino, es un principio ineludible, el principio del crecimiento, del proceso para llegar a convertirnos en lo que comenzamos pequeño, en un crecimiento, creciendo nuestra relación con el Señor, creciendo nuestra comunión, creciendo nuestra fe. En el reino de los cielos se requiere que estemos dispuestos a pasar por el proceso del crecimiento. Cuando nacemos, todos nacemos bebés. Y tenemos que primero alimentarnos con la leche materna. Luego, poco a poco, vamos a empezar a comer alimentos más sólidos hasta que llegamos a la madurez, y entonces ya podemos comer de toda clase de alimento. En la vida cristiana, nosotros cuando experimentamos el nuevo nacimiento, también venimos a esa nueva vida como bebés espirituales. Necesitamos dar los primeros pasos después de haber gateado por un tiempo. Luego empezamos a profundizar en la palabra del Señor hasta convertirnos en adultos maduros en nuestra vida espiritual. Alguien dijo: de pequeños comienzos surgen grandes cosas. De pequeños comienzos surgen grandes cosas. La semilla de mostaza es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler. En los tiempos de Jesús se usaba la semilla de mostaza como un ejemplo para simbolizar todo aquello que era extremadamente pequeño. Cuando iban a decir que algo era muy pequeño, decían tan pequeño como un grano de mostaza.
Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 20, Él comparó la fe del tamaño de una semilla de mostaza. La comparó la fe con el tamaño de una semilla de mostaza. Y dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, 3 puntos. Porque después vamos a ver la importancia de esto. A pesar de que la semilla de mostaza es tan pequeña, cuando la siembran, crece una planta que es tiene el potencial de crecer hasta 4 metros de altura. Y su tronco es grueso, lo cual permite a las aves anidarse, da sombra y cobijo a las aves. Ya que Jesús estaba a punto de establecer su reino por medio de su sacrificio y su resurrección, quería enseñarle a sus discípulos el principio del comienzo pequeño, porque él sabía que corrían el riesgo de desanimarse en el proceso de crecer debido a la oposición que se avecinaba. Así que Jesús usó esta parábola que hoy vamos a ver, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. El punto esencial de esta parábola es el contraste entre el comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro. Vamos a buscar Marcos capítulo 4 y ahora sí vamos a leer los versículos del 30 al 31. Y dice así, cito: decía también, ¿a qué haremos semejantes el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué maravillosa esta parábola, una parábola muy sencilla, un ejemplo muy sencillo. Parece palabras de un niño, parecen palabras tan sencillas de un niño que hasta un niño puede entender. Vamos a hablar acerca de este comienzo al cual Jesús se refiere con la semilla de mostaza. ¿Quién sería entonces esa semilla de mostaza? Jesús mismo. Jesús mismo era aquella semilla de mostaza que luego se convertiría en un árbol en el cual podría después proveer sombra para todas las aves del cielo. Jesús nace en un pueblo insignificante, en Belén. ¿Quién se iba a imaginar? Pero no solamente nace en un pueblo pequeño, sino que viene a nacer en un lugar donde moraban, donde dormían los animales. Su cuna fue un pesebre. Crece y se desarrolla en Nazaret, la ciudad de sus padres. Y alguien preguntó, uno de los líderes religiosos, hablando y refiriéndose a Jesús: ¿podrá salir de Nazaret algo bueno? ¿Se pueden imaginar con esto ustedes el desdén con el cual trataron a Jesús? Se veía como insignificante en su comienzo. Su padre era un simple carpintero. Un carpintero no era alguien que ganaba una sustanciosa cantidad de dinero. Era una persona que vivía, un obrero que tenía lo necesario para vivir. Carecía de influencia política y religiosa. Fue rechazado por los líderes de su tiempo. Realmente su comienzo no parecía muy prometedor. Luego
dice que esa semilla de mostaza que se siembra y crece y se hace un árbol, tiene sus ramas. Y a mí me parece que esas ramas vienen a ser los discípulos, esos 12 discípulos que Jesús escogió, los cuales se convierten en la extensión del ministerio de Jesús. Jesús dedicó 3 años de su vida para caminar con estos discípulos. Convivió con estos discípulos. Comía con ellos. Y viajaba con ellos a diferentes lugares de la zona. Jesús dedicó 3 años en un entrenamiento conciso para que ellos obtuvieran la enseñanza del reino que necesitaban para darle continuidad al ministerio que Jesús estaba comenzando. Ellos recibieron las enseñanzas y los principios del reino directamente del Rey. Estos 12 discípulos estudiaron en el mejor seminario que en el mundo ha existido jamás. Y el maestro de maestros, el maestro por excelencia, maestro de maestros. ¡Qué gran privilegio! Ellos no nos contaron en los evangelios lo que otra persona le dijo. Ellos registraron, ellos fueron los encargados de documentar cada una de esas enseñanzas y principios del reino que hoy son la base de nuestra fe. Qué labor tan importante de estas ramas, de esta extensión del tronco que es Jesús. Ellos fueron los encargados de continuar lo que Jesús comenzó en la cruz y en la resurrección. Luego de recibir el Espíritu Santo, muchos de los discípulos salieron por todos lados a esparcir la semilla del Evangelio. Sin embargo, fue a Pablo, ese discípulo o ese apóstol que él mismo dice que fue el último y el más pequeño de los apóstoles y que fue como un abortivo porque Jesús lo encontró en el camino a Damasco mientras él perseguía a la iglesia. Qué maravilloso ver que aquel discípulo, aquel que se convirtió en discípulo, Saulo de Tarso, quien luego recibió el nombre de Pablo, se convirtió en el apóstol de Jesucristo a los gentiles. ¡Qué maravilloso! Fue el pequeño, el último de todos ellos, como un abortivo. Sin embargo, cuando usted lee el Nuevo Testamento, se dará cuenta que fue el que más escribió, el que más iglesias plantó. Fue quien realizó una labor extraordinaria de llevar el Evangelio a toda el área de Judea, Roma, hasta Roma llegó Pablo. ¡Qué maravilloso ministerio! Él fue el que se convirtió en el apóstol a los gentiles. Luego en la parábola se menciona a las aves, las cuales toman ventaja de este gran árbol que puede cubrirlos del sol, de la fatiga. Dice el versículo 32, pero después de sembrado crece, refiriéndose al árbol de mostaza, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Quiénes son esas aves del cielo? Es una pregunta interesante, porque otras parábolas presentan las aves como las enemigas de la siembra. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Eran las aves las que arrebataban la semilla que caía en el camino. Pero en esta parábola, las aves no tienen una connotación negativa. Esas aves pueden morar
a cobijarse bajo las ramas de este árbol. ¿Quiénes son esas aves? Pues esas aves están representando al pueblo gentil, aquellos que serían bendecidos por medio de la extensión de la promesa dada a Abraham, que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Qué maravilloso! Los primeros discípulos no entendían muy bien esto. Sin embargo, Pablo entendió claramente que Dios lo estaba llamando a extender el reino de Dios en el pueblo gentil. Porque ya ahora el pueblo de Dios no se constituye solamente de los judíos. Ahora somos un solo pueblo, gentiles, todos aquellos que no somos judíos, y los judíos que se han convertido, que han reconocido a Jesucristo como su Salvador. En el Antiguo Testamento los árboles tipificaban a reyes o imperios que ofrecían protección a pueblos y naciones súbditas, que eran representados como aves del cielo. En referencia a Faraón, rey de Egipto, Ezequiel escribió lo siguiente en Ezequiel capítulo 31, versículo 6. Y en sus ramas hacía nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, en el que él y su reino eran un árbol frondoso, donde se cobijaban muchos pueblos y naciones. Ven, aquí la imagen en el Antiguo Testamento era una imagen de reinos. Y esos reinos, que eran ese árbol frondoso, ofrecían cobija, protección a diferentes pueblos que eran conquistados y que eran súbditos de estos grandes imperios. En este contexto es interesante considerar la profecía de Ezequiel que encontramos en Ezequiel capítulo 17, los versículos del 1 al 24. El profeta utiliza también la figura de grandes árboles y aves para representar reinos y naciones. Después de que Nabucodonosor conquistara al pueblo de Israel, al reino de Israel, resultó que el rey que había convenido en serle fiel a Nabucodonosor, resultó rebelarse contra Nabucodonosor, buscando aliarse con el faraón, el rey de Egipto, para en medio hacer una confabulación y rebelarse contra Nabucodonosor, de lo cual Dios no estuvo de acuerdo, y usó las palabras, usó al profeta Ezequiel, a través de quien habló al pueblo. Y él termina diciendo en Ezequiel 17:24, y saldrá todos los árboles del campo como del campo que yo Jehová abatí, el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Y esto se refiere a aquella promesa que desde el Antiguo Testamento se viene dando acerca del Mesías prometido. Nabucodonosor arrasó con la nación de Israel y no tenían esperanza de que se volvieran a unificar, ya que él dispersó a todos los israelitas por todas las naciones de su imperio, y a su rey lo mandó a matar.
Sin embargo, había una promesa bien clara en el Antiguo Testamento. Aunque el reino del norte se desintegrara, Dios estaba recordándoles que todavía había una esperanza. Y esa esperanza era en aquel árbol que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores, que daría cobija a todas las naciones de la tierra. Aquel árbol que parecía estar frondoso y fuerte, lo secó. Sin embargo, aquello que parecía seco, aquello de lo cual ya no se esperaba un fruto, Él lo hizo florecer. De la tribu de Judá vino el Mesías, la única tribu que permaneció todavía hasta el tiempo de Jesús. Todavía estaba viva y a través de ellos vino la promesa del Mesías. Con este pasaje como trasfondo, Jesús se atreve a decir que su propio ministerio sería la realización de esta profecía. En su persona, Dios estaba sembrando el reino mesiánico en el que encontraría refugio todas las personas y pueblos del mundo. ¡Qué maravilloso! Parecía un comienzo insignificante el de Jesús. Parecía un comienzo lúgubre. No parecía tener mucho futuro el ministerio de Jesús. Menos aún cuando Jesús hablaba de una forma tan directa, una forma sin contemplación alguna. Le hablaba directamente a los fariseos y les decía que eran unos hipócritas. Y hablaba a la gente y le decía que tenía que dejar todas las cosas si querían seguir a Jesús, tenían que ponerlo a Él en primer lugar. Si ustedes creen que un predicador en estos tiempos, así, predicando ese mensaje que predicaba Jesús, puede tener mucho futuro. Bueno, no según los preceptos del mundo. Pero si nosotros predicamos el Evangelio, que es la palabra de Dios, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y esas vidas transformadas harán que la iglesia crezca, porque es Jesús, a través de su Espíritu, quien toca los corazones por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue ese final glorioso? El nombre de Jesús, que al principio no era muy conocido, se predicaría en todas las naciones. En cada rincón del mundo se ha de predicar el nombre del Señor. Esa es la misión de nosotros como hijos de Dios. Estamos en este mundo para hacer famoso el nombre de Jesucristo, para dar a conocer la salvación que viene por medio de Él. El reino de Dios que tuvo este comienzo oscuro y escondido, como la levadura escondida en la mesa, que se extenderá hasta el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y no habrá lugar donde no se predique el nombre del Señor Jesús antes de que Él venga. En cuanto a la palabra de Dios, esa doctrina de los apóstoles, pues, ¿cuál sería el comienzo? La palabra de Dios será predicada en todo lugar. Se dará a conocer las enseñanzas del Señor Jesús. El mundo entero conocerá que Jesucristo es el Salvador. Muchos estarán llorando ese momento porque no quisieron aceptarlo en el tiempo de la gracia. Pero toda lengua confesará al final que Jesús es el Señor. Aquel pequeño grupo de discípulos asustados al principio, aquel grupo de discípulos perseguidos,
se convertiría en una gran multitud. Una gran multitud. Y así lo expresa Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, cuando dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Aleluya! Fíjense, quizás ustedes se sienten que son pocos. Somos pocos en medio de tantas personas que se pierden. Quizás en tu trabajo eres el único. Eres la única luz allí donde estás, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo. Pero cuando tú te mantienes firme en el Señor, cuando tú te mantienes haciendo la obra que Jesús te ha encargado, Él hace que esa luz alumbre a todos los que están en la casa. Y en algún momento vas a ver frutos. Vas a ver frutos de tu vida expresada en la fe de otras personas que te ven y quieren imitar tu fe. Hoy mismo ayer tuve la oportunidad de hablar con un compañero mío que compartimos tiempo cuando pasábamos el ejército en Cuba. Yo prácticamente no me acordaba de él. Han pasado más de 20 años de eso. Y ocurrieron muchas cosas, yo he contado algunas anécdotas. Este compañero mío de trabajo fue uno de los que se unía con aquellos que en algún momento se burlaron, se mofaron de los cristianos que estábamos allí, que éramos 3. Sin embargo, hace un año aproximadamente me encontró por Facebook y empezó a comunicarse conmigo. Hoy pude conversar con él por primera vez y me compartió esa experiencia de cómo mi vida hasta cierto punto provocó en él una curiosidad por la palabra del Señor. Una vez después de haber terminado nuestro servicio militar, nos encontramos en una calle cerca de mi iglesia cuando yo compartía con otros hermanos. Y ese momento a él se le quedó grabado, no le dije ni una palabra, no recuerdo, ni siquiera recuerdo ese encuentro, pero él lo recuerda perfectamente. Y aunque no le dije ni una palabra, de alguna manera Dios le habló y le hizo ver que estaba en el camino equivocado y que tenía que buscar el camino del Señor. Usted puede causar un gran impacto solamente viviendo de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesús. Algo que parece tan insignificante, tan pequeño, tan débil como una semilla de mostaza puede causar un impacto poderoso en una vida. Él le ha predicado ya a otras personas que se han convertido y están sirviendo. Y usted se da cuenta, uno siembra una semilla y nunca sabe. Al cabo de 20 años me vengo a enterar que quizás un pequeño acto de fe, de obediencia al Señor, causó un impacto en la vida de otros que ya también han venido a los caminos del Señor. Esta falta de importancia, de influencia y de fuerza social de la iglesia, que aparentemente es débil, poca, se convierte en una influencia poderosa cuando usted y yo nos comprometemos. ¿Sabe por qué Jesús, comenzando de una manera insignificante, despreciado, llegó
a cumplir la misión por la cual fue enviado, por sus compromisos. Él no dijo, voy a ir a la cruz si mis discípulos me ayudan. Él no dijo, voy a ir a la cruz si la gente cree. Él no dijo, voy a ir a la cruz si estos fariseos se ponen de mi lado. No, Jesús estaba comprometido a ir a la cruz, no importa lo que pasara. Él estaba comprometido con el plan del Padre. Mi pregunta para ti es, ¿estás comprometido tú? ¿Estás comprometida tú con el plan de Dios para tu vida? ¿Quieres realmente llegar a ser un gran árbol y ofrecer protección, cobijo a otros que necesitan escuchar el mensaje del Señor? Ahora mismo hay muchos que están sufriendo el dolor de comenzar pequeño. Hay una profesora en la escuela luchando con pequeños niños. Hay un evangelista que una vez tras otra le rechazan sus folletos y sus palabras. Hay un predicador al cual se le duermen sus oyentes, sus feligreses en el templo. Yo espero que no sea ninguno de ustedes. Hay algún pastor que solo escucha críticas en la iglesia y que se desanima y se deprime. Pero ¿sabes qué? Eso es solo el comienzo. Cuando te aferras a Jesús, a sus promesas, no te quedas anclado en el comienzo. Te comprometes con el triunfo, porque Jesucristo ha triunfado y nos ha dado a nosotros la victoria ya. Es cuestión de comprometerse, es cuestión de perseverar, seguir adelante. Él da fuerza al cansado, Él da aliento al que le falta. Desde nuestra perspectiva muchas veces decimos, es imposible. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo llegar aquí, yo no puedo llegar allá. ¿Por qué? Porque no tengo recursos, porque me falta sabiduría, porque ¿quién soy yo? ¿Quién son mis padres? ¿Sabes qué? Desde la perspectiva de Dios, un niño puede ser el principio de una escuela florecente. Una conversión, el comienzo de una iglesia poderosa. Una palabra de iniciativa de una gran empresa cristiana. Una semilla, la seguridad de una rica cosecha de almas salvadas. Desde la perspectiva de Dios, todo es completamente diferente. ¿Quién le iba a decir a Jesús? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que 12 hombres, la mayoría de ellos iletrados, pescadores, personas toscas, bruscas, se convertirían en los apóstoles que documentarían y enseñarían a todo el mundo la doctrina de Jesucristo? Puede que ahora tu fe sea muy pequeña, pero cuando estés puesta en la persona correcta, podrás mover montañas. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y ella se moverá. No son mis palabras, son las palabras del mismo Jesús. No se trata de cuán grande es tu fe, sino dónde está puesta tu fe. Muchos se encuentran en muchas circunstancias en la vida en las que piensan que ya no hay esperanza. En Jesús las cosas son diferentes. Porque no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Jesús hace
cuando toma posesión de nuestros corazones. Quizás hoy digas, qué pequeña es Sarón. Una iglesia pequeña en el medio de Alapata. Una iglesia sin recursos. Una iglesia sin mucha perspectiva o esperanza de crecer. Pero para Dios es completamente diferente. Desde la perspectiva de Dios, Dios está mirando a la Iglesia Bautista Sarón con todos sus miembros como un gran potencial. Porque no se trata, una vez más te lo digo, de lo que tú y yo podemos hacer, sino de lo que ya Jesucristo hizo y seguirá haciendo por medio de su Espíritu. En la vida como ciudadanos del reino, nuestra perspectiva debe alinearse con la perspectiva del reino. Si nos alineamos con la perspectiva del mundo, entonces, hermanos, no hay esperanza. Porque el mundo nos dice, tú no tienes potencial. Tú no tienes estudios, no tienes potencial. Tú no tienes dinero, no puedes llegar a ser un gran empresario. Tú no tienes estudios teológicos, no puedes llegar a ser un buen pastor o un buen evangelista. Para Dios, las cosas son completamente diferentes. Solamente comprométete. Y ese es mi llamado que te hago hoy. Como mismo Jesús nació en un pesebre, en una ciudad insignificante y creció en una familia insignificante, ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Ha llegado a ser el centro de atención de todo el mundo. Todos deben mirar a Jesús para ser salvos. Y mi invitación para ti hoy es que busques ese comienzo. No importa en qué estatus te encuentres hoy en la sociedad que vivimos. Todos necesitamos volver a nacer y comenzar pequeños. Jesús le dijo a sus discípulos, en el reino de los cielos, el mayor es el que sirve. ¿Cómo quién estás tú? Jesús dijo eso mientras lavaba los pies a sus discípulos. Y esa es la idea. La perspectiva del reino es completamente diferente, pero promete victoria, promete bendición, promete vida eterna. Por eso te invito a que hoy, donde quiera que estés, allí mismo deja lo que estés haciendo y pon tu mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él sabía que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Él vino a dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él lo hizo. Pero ¿sabes qué? Además triunfó sobre la muerte, resucitando al tercer día. Y ha preparado lugar en los cielos para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y lo han mirado a Él con fe. Han puesto su fe, su esperanza, su confianza en Él para la vida eterna. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo espero que aunque quizás estés hoy así como un grano de mostaza, tu fe, quizás tu vida sea así porque estás comenzando a dar los primeros pasos. Si te mantienes firme y comprometido en ser obediente a Jesucristo y descansar en las promesas y dejar que sea el Espíritu Santo el que te guíe a esa vida de victoria, te convertirás en un árbol frondoso y serás bendición en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. La diferencia está en dónde pones tu fe. Mira a Jesús, que Él te bendiga abundantemente. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que la obra que comenzó en nosotros, quizás de una manera muy sencilla, Él la complete. Que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios que Él tiene para nosotros
en esta vida.